Hola a todos, espero que estén bien. En este video vamos a resolver un problema de probabilidades, el cual tiene el siguiente enunciado. Dice, un estudiante realiza dos exámenes el mismo día. La probabilidad de que apruebe el primero es de 0.543. La probabilidad de que apruebe el segundo es de 0.617 y la probabilidad de que apruebe ambos es de 0.425. Con esta información vamos a responder algunas preguntas. La primera pregunta, la siguiente. Bueno, antes de leer la pregunta, vamos a ver acá la información que apruebe el primer examen, entonces de 0.543. La probabilidad de que apruebe el segundo es de 0.617 y la probabilidad de que apruebe ambos es de 0.425. Entonces, en la pregunta A nos pide la probabilidad de que no apruebe el primer examen. Entonces, no apruebe el examen 1. Eso es lo que nosotros queremos calcular. Entonces, para esto podemos notar lo siguiente. Primero vamos a escribir E1 como que apruebe el examen 1. Por lo tanto, que no apruebe el examen 1 sería todo lo contrario. Y lo vamos a escribir con la C de complemento. Entonces, no aprueba el examen 1. Entonces, si el alumno rinde el examen, tiene que ocurrir una de las dos cosas, o aprueba el primero o no aprueba el primero. Y la suma de esas dos opciones tiene que dar el 100%. Solo puede ocurrir una de esas dos. Entonces, para calcular la probabilidad de que no apruebe el primer examen, la expresión que nos da el resultado sería 1 menos la probabilidad de que sí apruebe el primer examen. Sabemos que la probabilidad completa es del 100%, entonces si al 100% le quitamos la probabilidad de que sí apruebe, el resultado va a ser la probabilidad de que no apruebe. Entonces aquí sería 1 menos 0.543. Y esto, bueno, esto ya lo podemos calcular. Sería 0.457. 457. Entonces, la probabilidad de que no apruebe el primer examen sería de 45.7%. Fórmula importante para esta pregunta es la del complemento. La forma de calcular la probabilidad de que algo no ocurra sería 1 menos la probabilidad de que sí ocurra. Vamos a pasar a la pregunta B. La pregunta B dice, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno de los dos exámenes? Entonces, en este caso, lo que queremos calcular es la probabilidad de que apruebe al menos uno de los dos. Puede aprobar el primero o puede aprobar el segundo. Da exactamente lo mismo. Eso quiere decir que aprueba el examen 1 o aprueba el examen 2. La fórmula para calcular esto es calcular la probabilidad de que apruebe el primer examen, sumar con la probabilidad de que apruebe el segundo examen y restamos la probabilidad de que apruebe ambos exámenes al mismo tiempo. Esto ocurre por lo siguiente. Si consideramos este círculo
rojo como la probabilidad de que apruebe el examen 1 y consideramos este círculo verde como la probabilidad de que apruebe el examen 2. Cuando nosotros calculamos las probabilidades, tenemos la probabilidad primero del examen 1, que es esta probabilidad que está acá. En esa probabilidad nosotros ya tenemos considerado esta zona, que es la zona que estamos destacando en los círculos, que sería la intersección. Esa zona está considerada cuando nosotros calculamos la probabilidad de que apruebe el examen 1. Y luego de eso sumamos la probabilidad de que apruebe el examen 2. Y esta zona que está acá destacada entre los círculos que corresponde a la intersección, la estamos sumando de nuevo. Se quiere decir que esa zona la estamos sumando 2 veces. Por eso es que tenemos que restar una vez esa intersección para que el resultado calce, y en realidad también para que nos aseguremos que el resultado no dé más del 100%. Si nosotros sumamos la probabilidad de que apruebe el examen 1, que es 0,5, con la probabilidad de que apruebe el examen 2, que es 0,6, nos va a dar 1,1, o sea que es 110%, lo que no puede ocurrir. Y eso ocurre justamente porque estamos sumando 2 veces el mismo número. Entonces, con esto en mente podemos reemplazar. Esto sería 0,543, la probabilidad de que apruebe el examen 1, más 0,617, la probabilidad de que apruebe el examen 2, menos 0,425, que es la probabilidad de que apruebe ambos exámenes al mismo tiempo, y es la probabilidad que estábamos sumando 2 veces según ese diagrama. Entonces, si ingresamos todos estos valores, podemos calcular la probabilidad que buscamos, 0,425, y esto nos da la probabilidad de 0,735. O bien que la probabilidad es del 73,5%. Probabilidad de 73,5%. Ahora vamos a pasar a la pregunta C. La pregunta C dice: ¿cuál es la probabilidad de que repruebe ambos exámenes? Cuando nosotros en la pregunta B calculamos la probabilidad de que apruebe al menos un examen, lo que estamos calculando es que nos da exactamente lo mismo si la respuesta está dentro del círculo rojo o si está dentro del círculo verde. Si está dentro del círculo rojo, quiere decir que aprobó el primer examen. Si está dentro del círculo verde, quiere decir que aprobó el segundo examen. Y si está en esta zona que hemos destacado de color azul, quiere decir que aprobó ambos exámenes. Entonces da lo mismo en qué sector está. Lo importante es que si está dentro de este lugar, es porque aprobó uno de los dos exámenes. Puede que haya aprobado los dos, pero al menos aprobó uno. Lo que nosotros queremos calcular ahora es la probabilidad de que no apruebe examen. Eso quiere decir, queremos la probabilidad de que la respuesta no esté dentro de estos dos círculos, y para eso tenemos que considerar que lo que vamos a calcular es la probabilidad de que la respuesta esté fuera de estos dos círculos, que sería el complemento. El complemento de la respuesta que obtuvimos en la pregunta B. Porque acá, si calculamos en la pregunta B, esto es lo que se obtiene como respuesta: la probabilidad de que se encuentre dentro de uno de estos dos círculos. Lo que queremos calcular ahora es la probabilidad de que la respuesta esté fuera. Entonces, eso sería con el complemento.
No sé si quedó muy bueno el dibujo en realidad, pero espero que se entienda la idea. Lo que queremos calcular es la probabilidad de que esto esté fuera de los dos círculos que representan el hecho de que apruebe uno de los dos exámenes. O sea, queremos que apruebe el primero o el segundo, pero ahora en complemento. Y esto, según la fórmula que hemos visto en la pregunta A, sería 1 menos la probabilidad de que apruebe el primero o apruebe el segundo. Cosa que calculamos en la pregunta anterior y sabemos que es 0,735. Entonces, la probabilidad en este caso sería de 0,265. Entonces, acá hemos calculado la probabilidad de que se encuentra afuera y es de 0,265. Y lo que hemos hecho es restar la probabilidad de que esté dentro del círculo que ya lo habíamos calculado en la pregunta B. Entonces, la probabilidad sería de 26,5%. Y ahora podemos pasar a la pregunta D. La pregunta D es: ¿cuál es la probabilidad de que apruebe el segundo examen en caso de haber aprobado el primer examen? O sea, queremos calcular la probabilidad de que apruebe el segundo, dado que ya sabemos que aprobó el primero. La fórmula para calcular esto sería la probabilidad de que apruebe el segundo y también apruebe el primero, dividido por la probabilidad de que apruebe el primero. Estos valores ya los tenemos del enunciado. Sabemos que la probabilidad de que apruebe ambos exámenes, el primero y el segundo, es de 0,425, mientras que la probabilidad de que apruebe el primer examen es de 0,543. Por lo tanto, en esta pregunta solo reemplazar 0,425 dividido en 0,543 y eso nos da como respuesta 0,425, 0,7827 vamos a dejar, que sería la probabilidad de que apruebe el segundo examen, dado que el primero ya lo aprobó. Entonces, la probabilidad es de 78,27%. Entonces, fíjense en esta pregunta que nos pide calcular la probabilidad de que apruebe el segundo examen. Nosotros del enunciado sabemos que la probabilidad de que apruebe el segundo examen es del 0,617%, pero eso es sin información sobre nada, sin ni el primer examen ni el segundo examen, absolutamente nada. En esta probabilidad, que es condicional, nosotros ya sabemos que ocurrió el primer evento. O sea, ya sabemos que este alumno, este estudiante, aprobó el primer examen, y eso puede cambiar las posibilidades de el resto de los sucesos. En este caso, al conocer que ya aprobó el primero, eso afecta en la probabilidad de que apruebe el segundo, aumentando de un 61,7% a un 78,27%. ¿Sí? Y la fórmula para determinar es como aparece ahí. Cuando ya conocemos uno de los dos sucesos, la probabilidad sería la probabilidad de que ocurran ambos al mismo tiempo, dividido por la probabilidad de que ocurra solo el primero, que es el suceso que ya conocemos. Bueno, espero que el video les haya servido. Cualquier duda o consulta me pueden escribir, y además verifiquen todos los resultados que aparecen acá en caso que exista algún error. Eso, que estén bien.